La noche que abrí ese ataúd, reconocí a un senador que seguía vivo en la televisión. Hola, mitos del lado oscuro. Antes de contar lo que vi en esa funeraria, necesito presentarme. Mi nombre es Julián Ortega. Durante casi 7 años trabajé preparando cuerpos en una funeraria privada de la Ciudad de México. No una funeraria cualquiera. Hablo de un lugar al que no entraban familias comunes, ni accidentes de carretera, ni muertos que salían en la nota roja. Hablo de una funeraria silenciosa, elegante, carísima, donde las coronas llegaban con escoltas, donde los ataúdes costaban más que una casa y donde la mayoría de los clientes tenían apellidos que uno había escuchado en campañas, tribunales, noticieros y cenas de beneficencia. Durante mucho tiempo pensé que lo peor que podía pasarme ahí era acostumbrarme a la muerte. Me equivoqué. La noche que entendí en qué lugar estaba metido, no llegó un cadáver cualquiera. Llegó la viuda de un hombre que, según todo el país, seguía vivo. Lo vi con mis propios ojos. Esa mujer entró vestida de negro, con 2 escoltas atrás y los nudillos blancos de tanto apretar su bolso. Me pidió una sala privada, sin cámaras, sin personal extra y sin registrar el nombre real del difunto. Cuando abrieron el ataúd, reconocí la cara de inmediato. Era uno de los hombres más conocidos de la televisión política mexicana, un senador que esa misma tarde había aparecido en cadena nacional sonriendo junto al presidente. Y sin embargo, el hombre que estaba frente a mí estaba muerto. Esa fue la noche en que dejé de creer que en este país el poder se protege con dinero. Se protege con reemplazos. Entré a esa funeraria por necesidad. Mi padre había sido embalsamador en Toluca, así que yo crecí entre formol, rosarios de plástico y la costumbre rara de comer después de haber visto un cuerpo abierto. No me daba miedo, lo que me daba miedo era no pagar la renta. Tenía una hija recién nacida, deudas apretándome el cuello y ningún trabajo fijo. Un excompañero de mi padre me consiguió la entrevista en una funeraria llamada Casa Memorial Santoro. El nombre sonaba a hotel europeo. El edificio también lo parecía. Mármol negro, elevadores silenciosos, aroma a madera fina, recepcionistas que parecían salidas de una clínica para millonarios. Desde el primer día entendí que ese lugar operaba con reglas distintas. No se hablaba de muertos, se hablaba de activos. No había familiares, había entornos. No existían velorios públicos, se ofrecían encuentros de despedida. Las salas VIP no aparecían en los folletos, estaban en un piso subterráneo al que solo bajaba personal con tarjeta especial. Ahí fue donde me pusieron después de un mes, porque según el director técnico yo tenía estómago y discreción. La discreción era la verdadera moneda de esa casa. Los primeros casos raros no parecían sobrenaturales, solo turbios. Llegaba el cuerpo de algún empresario famoso y, antes de arreglarlo, aparecía un abogado a revisar cicatrices, tatuajes, lunares. A veces venían dentistas privados con expedientes. Otras veces, un hombre de traje fotografiaba manos, párpados, orejas y hasta la línea del cabello. Yo pensaba que eran pleitos por herencias, seguros, chantajes familiares. Lo justificaba todo porque me convenía hacerlo. Pagaban el doble de cualquier otra funeraria. Y cuando la necesidad te doma, uno aprende a no hacer preguntas. Pero empecé a notar algo imposible. Había rostros que regresaban. No me refiero a parecidos normales, hablo de coincidencias exactas. Un exgobernador del norte que preparé en secreto una madrugada apareció 2 semanas después en un noticiero inaugurando una carretera. Un conductor de televisión que recibimos con el cráneo hundido por un supuesto infarto volvió a salir al aire un mes más tarde, más delgado, más tieso, con la sonrisa igual pero los ojos vacíos. Yo me decía que estaba cansado, que la mente juega sucio cuando uno vive rodeado de caras inmóviles. Quería creerme eso. Luego llegó ella. Eran casi las 11:30 de la noche cuando el intercomunicador del piso -2 sonó.
La recepcionista habló con esa voz de hielo que usaba cuando el cliente importaba demasiado. Julián, prepara la sala 9. Llegará una familia de prioridad roja. Prioridad roja significaba 3 cosas: puertas cerradas, 0 registro común y celulares guardados bajo llave. La sala 9 era la más aislada de todas. Tenía muros dobles, acceso privado desde el estacionamiento blindado y una capilla mínima con luz ámbar que hacía ver todo más limpio, más caro y más falso. Yo estaba acomodando el pedestal de flores cuando escuché los elevadores de servicio. Primero bajaron 2 hombres armados con traje oscuro, después una mujer alta, de unos 50 años, muy bien vestida, pero con la cara destruida. No por golpes, por insomnio, por miedo, por haber llorado sin poder hacerlo en público. No me miró al principio, solo dijo: «Necesito verlo solo una vez más, y nadie de aquí va a mencionar su nombre». El director de turno, un hombre llamado Fabián Ruelas, bajó enseguida. Siempre sonreía como si alabara un secreto. Le habló a la mujer con una confianza que me revolvió el estómago. «Todo está listo, señora Ordaz». Ese apellido me hizo levantar la vista. Ordaz. El senador Tomás Ordaz llevaba meses apareciendo en todas partes. Debates, entrevistas, giras, reuniones con gobernadores. Era de esos políticos que parecían fabricados para la cámara. Cabello exacto, voz firme, sonrisa calibrada. Esa misma tarde yo lo había visto en una pantalla del área de empleados. Estaba junto al presidente, celebrando una reforma y levantando la mano de otro funcionario frente a los flashes. Cuando Fabián me hizo la señal de abrir el féretro, sentí por primera vez verdadero miedo en ese lugar. Porque dentro estaba Tomás Ordaz. No alguien parecido, no un hermano desconocido, no un primo, era él. Lo reconocí por una pequeña cicatriz en la barbilla que siempre se le alcanzaba a ver en televisión cuando giraba la cara a la izquierda. También por la unión rara del lóbulo derecho, pegado a la mejilla. Detalles mínimos, detalles de un cuerpo real. El hombre del ataúd estaba pálido, con maquillaje fino para esconder una línea oscura en el cuello. No parecía un muerto de hospital, parecía alguien que hubiera sido preparado para verse en paz después de haber forcejeado mucho. La señora Ordaz se tambaleó al verlo, apoyó ambas manos en el borde del ataúd y soltó un sonido tan bajo que parecía venir de alguien más joven, de alguien al que acababan de arrancarle la vida apenas empezaba. «Perdóname», le dijo al cadáver, «perdóname por no haber entendido antes. Yo debía retirarme. Era el protocolo». Pero Fabián me ordenó quedarme a distancia por si la señora necesitaba agua o sales. Así que fui testigo de lo que me destrozó la idea del país donde vivo. La viuda se inclinó sobre el cuerpo y susurró: «El de arriba ya no eres tú». Sentí que el aire se puso más pesado. Pensé que había oído mal. Sin querer, miré a Fabián. No estaba sorprendido, ni confundido, ni incómodo, solo vigilante. La señora Ordaz siguió hablando, como si ya no pudiera detenerse. Desde Puebla empezó a hablar distinto. Ya no se persignaba antes de dormir. Ya no usaba el anillo de su padre. Me besó con la mano izquierda. Tomás jamás hacía eso. Lo traje con un médico, con un padre, con un psiquiatra. Nadie quiso decirme la verdad, hasta que me mandaron la llave. Levantó algo del bolsillo de su bolso, una pequeña llave plateada con una ficha negra. Fabián dio un paso hacia ella. «Señora, le pido que no saque eso aquí». Ella lo miró con un odio seco. «Ustedes ya me quitaron suficiente». No sabía de qué hablaban, pero entendí que Fabián no quería que yo lo oyera. Me mandó por agua. No me fui lejos, me quedé detrás del acceso lateral, con la puerta apenas abierta. Desde ahí seguí escuchando. «Lo que está en el Senado no es mi esposo», dijo ella, «y usted lo sabe». Hubo unos segundos de silencio. Luego Fabián respondió con esa calma de oficina que da más miedo que un grito. La sustitución era necesaria para preservar la estabilidad.
Sustitución. Esa palabra me atravesó. No recuerdo haber respirado bien el resto de la noche. La señora Ordaz quiso quedarse sola, y Fabián me pidió subir al área técnica, pero antes de irme vi algo más. Mientras cerraba el estuche de maquillaje mortuorio, el saco del senador muerto se abrió un poco y dejó ver, por debajo de la camisa, una marca extraña justo arriba de las costillas. No era una herida quirúrgica común, parecía una línea circular, precisa, como si hubieran desprendido algo y luego vuelto a cerrar con un cuidado obsceno. No pude quitarme esa imagen de la cabeza. Esa madrugada esperé a que cambiaran los guardias y bajé al archivo clínico del subsótano. Ahí guardaban los expedientes especiales bajo clave. Yo no tenía acceso completo, pero había aprendido un truco viejo. Cuando el sistema pedía validación doble, algunos supervisores dejaban abiertas las sesiones del lector secundario. Encontré el número de servicio del caso de la sala 9. No aparecía el nombre Ordaz. El archivo estaba registrado como activo T41, transferencia concluida, resguardo original autorizado, resguardo original. Abrí el expediente y sentí náuseas. No era un archivo funerario, era un protocolo. Fotos del senador dormido en una camilla, firmas digitales, un consentimiento blindado por cláusulas de seguridad nacional. Estudios faciales de un segundo hombre idéntico, registros de voz, microfracturas inducidas, ajustes dentales, hábitos, gestos, tics, todo. No estaban ocultando una muerte, estaban administrando una sustitución. Y no era el único. En la misma carpeta había otros códigos, magistrados, secretarios, conductores de noticias, empresarios, gobernadores. Cada uno tenía 2 estados posibles, activo exterior y original en resguardo. La funeraria no solo maquillaba muertos, custodiaba a los verdaderos. Entendí entonces por qué algunos cuerpos llegaban sin acta normal, por qué tantos familiares no lloraban en público, por qué abogados, dentistas y médicos verificaban detalles físicos con precisión enfermiza. No estaban confirmando una identidad para enterrarla, estaban confirmando que el cuerpo frente a ellos era el original, mientras la copia seguía viviendo afuera. Mi primera reacción fue cerrar todo y largarme. La segunda fue pensar en mi hija. Si esa gente podía cambiar a un senador como quien reemplaza una pieza fina, ¿qué le hacían a un embalsamador que había leído demasiado? Pasé 2 días fingiendo normalidad. Volví a ver a Fabián sonreír en los pasillos, dar órdenes con elegancia, saludar familias ricas con una mano y firmar autorizaciones con la otra. Ya no veía a un director funerario, veía a un guardián de una fosa más grande que el edificio. Empecé a fijarme en las puertas restringidas del nivel -3 al fondo del corredor de cremación. Siempre estaban cerradas, nunca figuraban en los planos internos. Una madrugada escuché un golpe metálico detrás de una de ellas, luego otro, como nudillos cansados contra acero. Cometí el error de investigar solo. Usé la llave maestra de preparación y bajé al -3 durante un corte programado de iluminación. Detrás de la puerta final no había hornos ni bodegas, había habitaciones, no muchas, 6, quizá 8, blancas, frías, sin ventanas. En cada una cama clínica, un lavabo, una cámara y una puerta sin manija interior. La primera estaba vacía. En la segunda encontré a una mujer muy delgada mirando la pared. Tardó unos segundos en reaccionar cuando encendí la linterna. Al voltearse, la reconocí de inmediato. Había sido subsecretaria de Salud y llevaba meses saliendo en entrevistas, defendiendo contratos y desmintiendo escándalos. La mujer frente a mí era más vieja, más frágil, más humana. Temía las muñecas marcadas. ¿Quién está arriba?, me preguntó sin preámbulos. No supe qué decir. ¿Sigue usando mi voz?, insistió. Sentí que me temblaban las piernas. Me acerqué a la tercera habitación. Ahí estaba un periodista famoso, más canoso, más enfermo, pero inconfundible. Se levantó apenas me vio y me agarró del brazo con una fuerza desesperada. «Si vienes a grabar, hazlo bien», me dijo. «Tómale foto a la oreja.
A todos nos dejan la misma cicatriz detrás. Me mostró la suya, una línea finísima escondida en el pliegue. El senador del ataúd también la tenía. El periodista me contó lo indispensable en menos de 1 minuto. Algunos aceptaban el trato, otros no. A los que se resistían los sedaban, los aislaban, los hacían firmar bajo amenaza o fabricaban la firma. Después ponían al reemplazo afuera. Al original lo guardaban para contingencias, para prueba, para chantaje, para borrar cualquier posibilidad de disputa si el doble se salía del libreto. La funeraria existía por eso, porque un cadáver puede desaparecer, pero un original vivo, escondido, sirve más. Iba a seguir abriendo habitaciones cuando sonó una alarma muda, no una sirena, peor, una luz roja fija sobre las puertas. El periodista me soltó de inmediato y retrocedió como un animal golpeado. Alcancé a correr hacia el pasillo, pero Fabián ya estaba ahí con 2 hombres de seguridad. No me gritaron, no hizo falta. Fabián me miró con verdadera tristeza, casi paternal. Te dije que tu valor aquí era la discreción. No sé cómo explicarlo bien, pero esa frase me dio más miedo que cualquier amenaza. Me encerraron en una oficina sin ventanas durante horas. No me golpearon, me ofrecieron café, me preguntaron si había copiado archivos, si había mandado mensajes, si alguien más sabía. Negué todo, porque, por suerte, todavía no había hecho nada. Fabián me habló como si quisiera salvarme. Julián, lo que hacemos evita crisis, evita fugas, golpes, guerras internas, mercados caídos. La gente cree que el poder se decide en urnas y conferencias. No, el poder se sostiene sustituyendo las piezas que se pudren. Luego puso una tableta frente a mí. Era una transmisión en vivo desde el Senado. Tomás Ordaz estaba ahí, impecable, hablando sobre estabilidad institucional. Yo acababa de verle el cuerpo muerto 2 noches antes. Fabián dejó que lo mirara unos segundos más y luego dijo: «Si quieres salir de aquí vivo, vas a olvidar que lo viste». No contesté, tal vez por orgullo, tal vez porque por fin me ganó el asco, tal vez porque pensé en mi hija creciendo en un país donde un hombre puede ser cambiado y nadie lo nota. Le dije: «¿Cuántos más?». Fabián casi sonrió. «Los suficientes». Me soltaron al amanecer, pero no de verdad. Me dejaron ir porque ya me habían puesto vigilancia. Lo noté desde que salí del edificio. Un coche gris 2 cuadras atrás. Una moto que repetía semáforos. Un hombre con gorra leyendo el mismo periódico afuera de mi edificio durante 2 tardes seguidas. Hice lo único que se me ocurrió: volver por pruebas antes de desaparecer. Regresé a trabajar esa noche como si nada hubiera pasado. Fabián no estaba. Mejor. Usé mi acceso y entré al archivo una última vez. Esta vez sí tomé fotos. Expedientes, listas, firmas, rostros, un organigrama con nombres codificados y una línea que unía Casa Memorial Santoro con consultores médicos, despachos legales y una fundación política. Entonces vi algo peor, una orden nueva: activo exterior en evaluación, posible cierre definitivo del original T-41 por inestabilidad conyugal. T-41 era Tomás Ordaz. Querían eliminar el cuerpo real porque la viuda ya sabía demasiado. Corrí a la sala fría privada, donde guardaban los casos especiales antes del traslado. El ataúd ya no estaba. Fui al elevador de carga, bajé al -3. Las habitaciones seguían cerradas, pero al fondo del corredor había una puerta que antes no había visto abierta. Dentro había un quirófano pequeño, luz blanca, instrumental limpio, una camilla vacía con correas, y sobre una mesa lateral la llave plateada de la señora Ordaz. Escuché pasos detrás de mí. Era ella. No sé cómo había entrado, pero venía sola, sin escoltas, con un arma pequeña temblándole en la mano. «Van a desaparecerlo», me dijo, «a él y a mí». No teníamos tiempo para desconfiar uno del otro. Me contó lo mínimo mientras buscábamos otra salida. Su esposo había sospechado de otros casos dentro del partido,
Pidió respuestas, quiso salirse y terminó muriendo en privado para que el reemplazo siguiera operando sin resistencia. La llave se la mandó una persona anónima dentro del sistema, una advertencia tardía, lo justo para que viera el cuerpo, no para salvarlo. Antes de poder ir más lejos, nos cortaron la luz. Solo quedó el rojo de emergencia. Las puertas magnéticas sellaron el pasillo. Fabián habló por el sistema de intercomunicación con una serenidad monstruosa. Señora Ordaz, todavía podemos resolver esto con dignidad. Ella disparó a la cámara. Fue inútil. Los hombres de seguridad entraron por la puerta lateral del quirófano. Yo me lancé contra uno. No duré nada. Me tiraron al suelo, me amarraron las manos y alcancé a ver cómo le arrancaban el arma a la viuda. Ella gritaba el nombre de su esposo, pero ya no sabía si gritaba por el muerto o por el impostor. La última imagen clara que guardo de esa noche es Fabián inclinándose sobre mí y acomodándose los guantes, como si fuera a preparar otro cuerpo. Te lo dije, Julián, aquí no enterramos muertos, administramos continuidades. Desperté dentro de una de esas habitaciones. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Días, quizá. Me daban comida 2 veces, me dejaban sin reloj y sin noticias. A veces encendían una pantalla para quebrarme. En ella salían entrevistas, discursos, sesiones, funerales públicos de personas que yo había visto abajo. Versiones perfectas de gente ausente. Dobles ocupando el mundo mientras los originales se apagaban en cuartos sin ventanas. Nunca volví a ver a la señora Ordaz, pero una madrugada escuché, en el pasillo, una voz femenina llorando y repitiendo una sola frase. Ese no era mi marido. Con el tiempo logré salir, no por astucia heroica, por descarte. Un traslado, un descuido, un incendio pequeño en el área eléctrica, una puerta mal cerrada. Corrí como un animal. Cambié de ciudad, cambié de nombre, enterré mi teléfono, guardé copias de todo donde nadie esperaría buscarlas. Y aún así sigo sin dormir bien, porque de vez en cuando veo en la televisión al senador Tomás Ordaz sonriendo como si nada hubiera pasado. Lo veo abrazar viudas, prometer reformas, hablar de patria y de orden. Y cada vez que gira un poco la cabeza hacia la izquierda, veo que la cicatriz de la barbilla está en el mismo sitio, perfecta, igual que la del hombre muerto que preparé con mis propias manos. Si me preguntas qué era realmente Casa Memorial Santoro, te diría que no era una funeraria. Era la frontera limpia entre el poder público y la fosa privada donde guardan la verdad. Y si un día ves a un político demasiado sereno después de un escándalo, demasiado preciso después de una enfermedad, demasiado intacto después de algo que debió romperlo, hazte un favor. No pienses que cambió, piensa que quizá ya no es él. Y hasta aquí la historia de hoy en el lado B de Reddit. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. También puedes mandarnos tu propia premisa o historia en los comentarios y tal vez la convirtamos en uno de los próximos videos. Nos escuchamos en la siguiente.